Porque no me puedo ir a las armas. Porque no voy a comenzar a insultar a los políticos. Porque no voy a comenzar a desarrollar una guerra bélica. No. Dios es más poderoso que yo para resolver el problema. Si no se resolvió, yo creo que lo que debe quedar en mi conciencia es el hecho de que yo fui diligente, fui responsable, atendí con responsabilidad lo que se me ha impuesto como parte de la comunidad de fe, como parte de la iglesia. Pero tengo que mantener un sentido armonioso de paz y de esperanza, confiado en que Dios tiene todo. Y cuando digo todo, ¿qué se excluye? ¿Ah? No se excluye nada. Dios tiene todo bajo su control. Pero que lo que vaya a suceder, suceda como resultado de mi responsabilidad y de mi diligencia. Por lo tanto, el estilo con que enfrentemos los males que nos afectan tiene que ser dentro del marco de lo que la Biblia nos enseña, con el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo no es hostil, y el poder del Espíritu Santo no es violento, y el poder del Espíritu Santo no es agresivo, y el poder del Espíritu Santo no es maltratante, y el poder del Espíritu Santo no anda haciendo amenaza. El poder del Espíritu Santo opera enteramente en el cristiano para que en él abunde el amor y la misericordia. Y yo creo que es importante mirar toda esta situación presente a la luz de lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Porque créame algo, querido, créame algo. Yo creo que la iglesia debe mantener una posición clara en términos del legado que hemos recibido de Dios. Pero no caigamos en la trampa de ser empujados por nadie, para llevarnos a nosotros a otras agendas que no respondan al propósito divino. No, bajo ninguna circunstancia. Yo estoy convencido de que se avecinan tiempos de grandes dificultades para la iglesia en Puerto Rico. ¿Y por qué estoy convencido de ello? Porque no bien subieron algunos senadores y algunos representantes al gobierno, y en lugar de trabajar con los problemas serios del país, como es el crimen, en lugar de trabajar con los problemas serios del país, como lo es la pobreza, en lugar de trabajar con los problemas serios del país, como lo es el alto costo de la vida, óigame, se han dado a la tarea de trabajar para complacer a unos grupos en particular sobre aspectos que distorsionan el concepto normal y natural de lo que es familia y de lo que es matrimonio. Y por esa razón es que yo pienso que se avecinan tiempos de grandes dificultades para nuestra tierra. Porque cuando uno mira, óigame, cuando uno mira y ve el movimiento, y note bien que yo no estoy hablando de partido político, estoy hablando de unos individuos, senadores y representantes. Que en lugar de trabajar con los problemas medulares de nuestro país, han decidido comenzar a pagar deudas dentro de sus procesos para lograr sus metas. Y estos individuos son los que hacen entender que se avecinan momentos dificultosos para la iglesia en nuestra tierra, que hay una agenda de distorsión,
y de quebrantamiento moral que quiere socavar a nuestro pueblo. Ahora bien, si yo fuera político, hablaría como político. Si yo tuviera colores políticos, pues utilizaría los colores políticos. Pero yo quiero hablar como pastor. Y quiero plantear lo que la Biblia enseña desde el punto de vista pastoral. No olvidemos entonces, no olvidemos que el mal se vence con el bien. No olvidemos que nuestra postura y nuestra posición no es una postura política. Mire, yo no caeré jamás en la trampa de irme al ruedo político para discutir con los políticos. Los políticos saben mucho. Demasiado. Yo tengo que aceptar la realidad de aquel ingenuo David, de aquel sencillo David, que cuando lo invitaron a pelear con el Goliat, vestido de militar, ¿qué hizo? Dijo, quíteme toda esta porquería, porque yo nunca he peleado con esto. ¿Ven? Porque a fin de cuentas, la vida de la iglesia no puede depender hoy de pretender meterse en el campo político. No, querido. La vida de la iglesia debe entender que nuestra tarea tiene que ser con el poder del Espíritu Santo. ¿Ustedes se acuerdan de aquel corito que decía, no es con espada ni con ejército, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pues esa debe ser la consigna de la iglesia. Ese debe ser el planteamiento de la iglesia. Porque a fin de cuentas, nosotros no podemos olvidar que la consigna es que el mal se vence con el bien. Amén. Se erradica con el bien, se aniquila con el bien. Amar a los seres humanos es verlos como Dios los ve. ¿Sabía eso? Amar a los seres humanos es verlos como Dios los ve. Y cualquier individuo, por más mal que a mí me caiga, por menos de acuerdo que yo esté con su estilo de vida, por más náuseas que me dé su comportamiento, yo no puedo mirarlo como cristiano con los lentes de mi prejuicio. Yo tengo que mirarlo como Dios lo ve. Si alguien era un individuo odiado por la sociedad judía, se llamaba Mateo. A Mateo lo odiaba todo el mundo. En Israel no había nadie que amara a Mateo. Pero cuando Dios lo vio con ojos de amor, con ojos de misericordia. Por lo tanto, con el poder del Espíritu Santo, tiene que ser entonces con un poder de amor. Enfrentar los problemas de nuestra sociedad tiene que ser con un poder de amor. Y ese poder de amor nos obliga a ver a los individuos como Dios los ve. Mire, yo sé que en Puerto Rico hay gente que quisiera destruir todos los altares. Yo sé que en Puerto Rico hay gente que ve a la iglesia como el obstáculo único para ellos lograr sus desenfrenos, para ellos lograr alcanzar sus metas de inmoralidad y de corrupción. Yo sé que en Puerto Rico hay gente que respira con los pulmones del infierno en contra de la iglesia. Pero ¿sabe algo? Yo no puedo caer en la trampa de ponerme pulmones del infierno para pelear contra ellos.
Yo tengo que mirarlos como Dios los ve. Amar es negarse radicalmente a hacer nada que no contribuya al bien supremo. Es vencer el rencor con el perdón. Es vencer el odio. Es vencer la indiferencia con pasión ardiente que no se pueda apagar. Amar es saber que Dios me amó a mí incondicionalmente. Óigame, y de la misma manera que me amó a mí, amó al homosexual, amó a la lesbiana, amó al alcohólico, amó al drogadicto, amó al criminal, amó al ladrón, amó al asaltante, amó al dueño del punto de droga. Amar es saber que Dios me amó a mí incondicionalmente. Y si me amó a mí, ¿cómo no pensar que también ama a los que están en mi entorno? Claro que defenderemos nuestros valores. Claro que tenemos que defender nuestros principios. Pero tenemos que tener meridianamente claro que el amor irá por encima de todo, con el poder del Espíritu Santo. El lunes pasado me preguntaron en el programa de televisión si esta iglesia estuviera dispuesta a bautizar a niños de padres gays. Desde luego, una de las cosas que a mí más me fascina del programa son las preguntas intencionadas. Me encantan. A mí me encantan esas preguntas. Y la hermana Leti tenía la pregunta en la mano y la hizo. Y mi respuesta no se hizo esperar. ¿Sabe cuál fue mi respuesta? Desde luego nosotros no bautizamos infantes. Pero si un niño demuestra tener el conocimiento, el entendimiento, si un niño demuestra tener la capacidad para ir a las aguas bautismales, le bautizamos. ¿Y sabe cuál fue mi respuesta? Claro que los bautizaremos. Los vamos a bautizar tan pronto tengan pleno conocimiento. Y les enseñaremos el temor a Dios y lo que la Biblia plantea como pecado. Claro que sí. Desde luego. Antes de bautizarlo, los mandaremos a la escuela de catecúmenos. Y allí les enseñaremos lo que es pecado. Y les enseñaremos lo que la Biblia dice con respecto al pecado. Y le enseñaremos lo que la palabra de Dios demanda de nosotros para apartarnos del pecado. Y le enseñaremos precisamente las enseñanzas gloriosas que la fe cristiana ha establecido como medio de conciencia en la sociedad. Claro que sí. Ojalá un día se les ocurriera a una pareja gay ceder sus niños para la escuela bíblica, ceder los niños para que conozcan la gracia y la misericordia de Dios. Ojalá una pareja gay se le ocurra llevar a unos niños precisamente para que conozcan el Evangelio. El amor de Dios se los arrancará. La gracia de Dios los abrazará. Y en el mañana los haremos hombres y mujeres de Jesucristo. Miren, ¿por qué no tenemos que temer? No tenemos que temer
Porque Dios es el que opera. Es el que opera en medio de las sociedades. Desde luego, yo comencé al principio mencionando a estos tres autores de libros donde plantean y dicen que las sociedades se corrompen, se dañan, se destruyen, se aniquilan precisamente como resultado de las distorsiones sexuales que empiezan a surgir en las civilizaciones. Mire, y eso no lo está diciendo un religioso. Eso no lo está diciendo un ministro evangélico, ni lo está planteando el Vaticano desde Roma. Eso lo está planteando que una serie de individuos, mire, una serie de individuos como este señor Joseph Daniel Owen, que era precisamente uno de los más admiradores de Freud. Él es el que lo dice. Él es el que dice, a la verdad es que cuando los pueblos, las naciones y las civilizaciones y las familias, esa es la verdad, cuando una familia se corrompe sexualmente, se echa a perder. Esa es la verdad. La verdad es que cuando una sociedad se corrompe sexualmente, se echa a perder. La verdad es que cuando una civilización se corrompe sexualmente, se echa a perder. Esto no se ha dado en una civilización, en dos civilizaciones, en tres. Esta gente la hicieron uno en 18 civilizaciones, 80 países, y el otro hizo el estudio en 19 civilizaciones. Me parece que es evidencia suficiente para plantear, para sacar la hipótesis y llevarla a una teoría, para decir, óyeme, algo acontece cuando una familia, cuando una nación, cuando una civilización cae en la trampa de la distorsión sexual. Algo pasa, algo sucede. Pues entonces, si ellos que no son ministros ni son sacerdotes lo plantean y lo dicen, pues ya no, y sencillamente a mí me parece que plantearlo desde un púlpito, mencionando sus nombres, es decir, señores, esto es algo como para que nosotros nos ocupemos y entendamos nuestra función y nuestra responsabilidad. Ahora, déjeme decirle algo, por el otro lado, yo tengo profunda convicción de que Dios es el Dios de la historia y que nada sucederá sobre nuestra tierra que Dios no lo permita. Y eso quede consignado por ahí en alguna esquina. No sucederá nada que Dios no permita. Ahora, déjeme decirle algo. En los Estados Unidos se levantó una señora que yo estoy seguro que ustedes recordarán su nombre, Madeleine Murray O'Hare. Esta señora fundó un movimiento, una asociación de americanos ateos. Tuvo un éxito extraordinario. Yo creo que si vamos a cuantificar el éxito de esta mujer, muy pocas personas han logrado tener tanto éxito en su encomienda, en su gestión, como esta mujer. Si hoy Dios está al otro lado de las escuelas en Estados Unidos y no puede entrar a la escuela, se lo debemos a la doña esta. Ella llevó un caso a través de su movimiento de ateos americanos y logró prevalecer en el Supremo de los Estados Unidos, y como resultado, como consecuencia, se eliminó la oración en las escuelas. Una oración que no era denominacional, entienda bien, no era denominacional. Una oración que no planteaba un concepto doctrinal. Era simplemente una oración al Dios de la gracia, al Dios del amor,
al Dios de la misericordia y al Dios de los valores. Porque esa oración inclusive estaba escrita. No era una oración que decía dirige a tus fieles a la iglesia católica o a la iglesia evangélica. No. Era simplemente una oración que exaltaba valores, gracia y misericordia de Dios. Eso era todo. Pero ella se empeñó, como dice aquí, se empecinó en que esa oración se eliminara. Y salió por la puerta ancha. Salió por la puerta ancha. Y la oración se eliminó hasta el día de hoy. Ahora, mire qué dato interesante. Madeleine Murray Ojea tenía 2 hijos. Y en aquel momento una nieta. Ella expulsó de su equipo de trabajo a un individuo. Y posteriormente este individuo la secuestró. A ella, a uno de sus hijos y a su nieta. Terminó en el año 2001 confesando qué había hecho con Madeleine Murray, qué había hecho con su hijo y con su nieta, que trabajaban dentro de la organización de ateos americanos. Y confesó que los había asesinado a los 3, los había descuartizado y los había echado a una fosa en Texas para apropiarse de cerca de $1 millón que esta mujer tenía. Eso fue lo que hizo este individuo contra esta familia. Pero ¿sabe algo? Esta mujer crió a sus 2 hijos en el ateísmo. Sus hijos fueron la inspiración, precisamente, y la razón para lograr eliminar la oración de las escuelas. Decía, yo no creo en la oración, yo no creo en Dios, yo no creo en nada de lo que los religiosos plantean y establecen. De hecho, en aquel tiempo Billy Graham era uno de los defensores y decía, ese hombre es un mentiroso. A fin de cuentas, así se condujo ella todo el tiempo. Pero ¿sabe algo, queridos? Déjeme decirle algo. Su hijo, William Murray, hoy en día es un ministro del Evangelio de Jesús. Yo tuve el privilegio de conocerle personalmente y tuve la oportunidad de conversar con él en una reunión y planteaba cuán equivocada estaba su madre, cuán desacertados eran sus planteamientos, y desde luego hacía unos comentarios sobre la conducta distorsionada de aquella mujer y sobre la forma y manera como ella se conducía en el hogar, porque es importante que la gente sepa que cuando Jesucristo no es el centro de un hogar, la vida de esa familia es un desastre. Un desastre. Pero lo que ella no pudo evitar, lo que ella no pudo impedir, fue que la gracia de Dios llegara al corazón de su hijo. Ella pudo evitar que la oración no se diera en las escuelas, pero no pudo evitar que Jesucristo entrara al corazón de su hijo. Yo estoy plenamente convencido que no importa las dificultades que la iglesia tenga que enfrentar en nuestra tierra. ¿Y por qué digo que vamos a pasar por momentos difíciles? Pues mire, le voy a decir por qué. Porque en el análisis más sencillo que hacen los movimientos de distorsión de valores, ellos entienden que el hueso más duro de roer ha sido Puerto Rico, donde más dificultades han tenido para imponer sus ideas ha sido Puerto Rico.
California se le echaron un bolsillo. Nueva York se le echaron un bolsillo. Y por ahí podemos seguir mencionando estados. Pero Puerto Rico se ha convertido en un hueso duro de roer. La gran consigna, la gran meta, el gran objetivo es: vamos a ver qué vamos a lograr aquí. Pero entendamos, queridos, entendamos que estas batallas no se dan con espada ni con ejército. Que estas batallas no se dan entrando al campo político. Que estas batallas no se dan entrando en procesos de personalismo. No. Estas batallas se dan llana y sencillamente con el poder del Espíritu Santo. Con un poder de gracia, con un poder de compasión, con un poder de misericordia, con un poder de amor, con un poder de entendimiento sobre la realidad de la conducta humana. El ser humano es como es porque Dios está ausente de su corazón y de su vida. Y la consigna de la iglesia es: déjame poner a Dios en tu corazón para que Él cambie tu lamento en baile. Mire, hace un tiempo atrás, años atrás, aquí llegó una jovencita. Yo no voy a identificar ya el lugar, pero llegó una jovencita, me dice: yo soy estudiante de la universidad. Ah, qué bueno, me alegra mucho. Y pedí esta cita no porque tenga problemas, es que yo estoy haciendo un trabajo, una monografía de asuntos religiosos, y quería esta entrevista con usted para aprovechar y añadirlo a mi trabajo. Pero déjeme decirle algo, yo soy atea. Y le dije: mira, como te concedí una hora para conversar, a mí me gustaría que de esa hora tú me regales 10 minutos. Ese es el diezmo. De una hora, regálame 10 minutos. Y me dijo: ¿y para qué? Le dije: es que yo no siempre he tenido la oportunidad de conversar con un ateo. Y ustedes son aves en peligro de extinción. Así es que si tú me regalas 10 minutos, yo te quiero mirar a los ojos, yo te quiero mirar a la cara. Y yo quiero grabarme bien esa imagen tuya para yo acordarme que una vez hablé con una atea. Óigame, y 10 minutos escuchándome a mí son tal vez tediosos, pero mirando a una persona se convierte en un siglo. Y yo me le quedé mirando. Y ya a los 2 o 3 minutos ella estaba nerviosa y empezó a dar con el lápiz. Y me decía: mire, ya, no, faltan todavía, faltan 6. Déjame seguirte mirando. Es que te quiero grabar perfectamente. Yo te quiero, jamás se me debe olvidar tu cara. Y yo decía: ahorita se levanta y se va, ella no va a aguantar 10 minutos. Y ella miraba para el techo y se sonreía y bajaba la cabeza y déjame seguirte mirando. Quedan nada más que faltan 2 minutos. Y al final le dije: óyeme, ya terminé, pero déjame hacerte una pregunta. Con todo y tu ateísmo, ¿tú eres feliz? Y cuando levantó su cabecita, estaba bañada en lágrimas. ¿Sabes? Todo ese problema y crisis de tu vida cambiaría con tan solo creer. Tu problema de dolor en lo profundo del alma es resultado de no creer. Si creyeras, para el que cree, todas las cosas son posibles. ¿Y cómo puedo creer? Pues si me regalas 5 minutos más. Óigame, yo la veo bastante a menudo, porque tengo que conversar con ella y dialogar con ella, pero han pasado 10 años.